Ya vengo. Tengo que enviar un dinerito. Bien portados, ¿verdad? Vaya, ya estuvo. Ahora hacer transferencias a otros bancos es más rápido y sin costo con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. La Unión Europea y El Salvador, contribución y desafíos es el tema que nos ocupa esta noche. Asociación económica y política supranacional de 28 estados, 19 de los cuales regidos bajo un mismo régimen monetario, el euro, es la zona económica de mayor producción en el mundo, tiene más de 500 millones de personas, es el principal inversor en América Latina y uno de los grandes cooperantes, y ciertamente en Centroamérica y en El Salvador. Nos da mucho gusto recibir al embajador, al nuevo embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en El Salvador, Andreu Bassols. Es un gusto tenerlo y me agrada que usted nos haya concedido la primera entrevista en un medio televisivo. Es un honor tenerlo. Le damos la bienvenida a este programa. Andreu Bassols, embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en El Salvador, abogado de profesión con posgrado en Comercio Internacional, con 3 décadas de servicio en la Unión Europea, fue responsable de las relaciones con Corea, Asia y países del Golfo, y jefe de la División de Países del Mediterráneo y de México, América Central y el Caribe, presidente del Grupo del Consejo de la Unión Europea para las Relaciones con América Latina y el Caribe y jefe adjunto de la División Regional para América Latina y el Caribe del Servicio de Acción Exterior en Bruselas. El 21 de agosto presentó sus cartas credenciales al presidente de la República como embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en El Salvador. Bueno, un largo recorrido profesional y diplomático. Nos agrada tener a alguien de estas credenciales como embajador de la Unión Europea. Vamos a comenzar hablando del plan de cooperación de la Unión Europea en El Salvador para el periodo 2014-2020, que tiene como punto de partida un análisis del país. Ese es el punto de partida. Y dijéramos, la primera pregunta es, ¿cuál es este análisis en materia de institucionalidad y de desafíos económicos y sociales? Bueno, primero que nada, señor Arén, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes aquí. Efectivamente, es mi primera entrevista en televisión y es un placer poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre lo que hacemos en la Unión Europea. La Unión Europea ve a El Salvador como un socio importante. Primero porque está en este ámbito latinoamericano que es tan importante para nosotros. Compartimos historia, compartimos valores, compartimos objetivos internacionales. Y luego porque El Salvador ha sido siempre un socio importante para nosotros. Hemos querido siempre contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la paz en el país desde los acuerdos de paz y a la estabilidad y al progreso económico. Nuestra visión del país es, por consiguiente, la de un socio a largo plazo, un socio que quiere ser un socio estructural de El Salvador. Y por eso queremos seguir trabajando con las autoridades de todos los gobiernos de El Salvador. Excelente. Bueno, Europa tiene una larga tradición, por supuesto, en las relaciones con América Latina y en particular en las relaciones de cooperación con El Salvador, con Centroamérica
y ciertamente en este cuarto de siglo después de los acuerdos de paz. Pero los europeos son muy estructurados y estas cosas se planifican, no se improvisan. Y ustedes parten siempre de diagnósticos de la realidad antes de hablar de qué es lo que van a hacer o cómo van a incidir en mejorar esta realidad. Por eso entonces hablaba de cuál es el punto de partida sobre su visión del Salvador. El punto de partida es un punto de partida compartido con el gobierno, con los gobiernos de El Salvador. Y nuestro análisis se hace siempre en cooperación con los gobiernos. No somos una cooperación que impone, sino una cooperación que acompaña. Y nuestro análisis parte de tres grandes ejes de cooperación que constituyen desde nuestro punto de vista compartido los tres grandes retos del país. Seguridad, no le sorprenderá a usted. Desarrollo económico, crecimiento, es importantísimo. Y inclusión social, es decir, cómo luchar contra las desigualdades a través de programas sociales. Estos tres ejes, estas tres prioridades son nuestro objetivo de cooperación y nuestro trabajo fundamental aquí en El Salvador. Bueno, pero vieron problemas principales y en función de eso enfocaron la cooperación, cómo responde el plan a los problemas precisamente y desafíos identificados, cuáles son las prioridades, desarrollándolas un poquito más tal vez. Desarrollamos nuestra cooperación a través de un instrumento que es para nosotros el instrumento más importante de trabajo. El 95% de los aproximadamente 180 millones de dólares de cooperación que tenemos en El Salvador se hace a través del apoyo presupuestario. ¿Y qué es el apoyo presupuestario? No es un cheque en blanco, no es dar dinero sin que haya ningún tipo de condicionalidad. Se trata de trabajar con el país, con las autoridades, a través de un instrumento que consiste en pagar dinero al presupuesto de la nación, de El Salvador, a cambio de programas que El Salvador tiene que desarrollar en esos tres ejes que yo le he mencionado antes. En seguridad, y ahí trabajamos fundamentalmente en prevención, no trabajamos en el aspecto de la persecución del delito, trabajamos únicamente en prevención. En igualdad social, y apoyamos los grandes programas de igualdad social que existen en el país. Me gustaría mencionarle, por ejemplo, Jóvenes con Todo, o este gran programa tan importante que es Ciudad Mujer, también Familias Solidarias, es decir, apoyamos estos programas de El Salvador. Y luego, en el tercer eje de crecimiento económico que estamos ahora desarrollando, que es muy importante para nosotros, porque consideramos que para tener buenas políticas sociales en El Salvador, necesitamos que haya crecimiento económico para que haya más dinero en el presupuesto de El Salvador para poder hacer política social. Si el país no crece, no podrá hacer política social. Y el crecimiento es uno de los grandes objetivos. Y luego podemos hablar del acuerdo de asociación, que va muy orientado a ese crecimiento. Precisamente es el siguiente tema, porque después de varios años de negociación se firmó en el 2014 el Tratado de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica, que fue ratificado pues por los parlamentos y que ha comenzado pues su ejecución. Primero, ¿cuáles son las características de este tratado de asociación? Me da la impresión que en Centroamérica no lo conocemos lo suficiente. Si usted le habla del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como que es más conocido, y creo que es muy importante entender en qué consiste este tratado y cuáles son los beneficios, dijéramos, para nuestros países. Primero, se trata de un tratado de región a región, es decir, de Unión Europea, 500 millones de habitantes, a Centroamérica, 40 millones de habitantes. Se trata de un tratado que tiene los tres pilares fundamentales que tienen todos los acuerdos de asociación, que son pilar político, una relación política fluida con un diálogo político consistente, en el cual podemos hablar con los gobernantes, con los líderes políticos de los dos lados del Atlántico. Comercio,
apertura arancelaria, eliminación de derechos de aduana, capacidad de exportar y de importar recíprocamente entre las dos grandes zonas, y cooperación. Cooperación significa que la Unión Europea está dispuesta a invertir en programas de cooperación en los países de América Central, desde el Panamá hasta Guatemala. En este caso se privilegian los programas de carácter más regional, ¿entiendes? Tenemos todo. Tenemos programas bilaterales con los 4 países que actualmente siguen beneficiando de la cooperación bilateral, Nicaragua y el Triángulo Norte, y tenemos cooperación regional en donde ahí sí incluimos. Y ahí la Unión Europea es el principal cooperante de la región. Por encima de cualquier otro socio, somos los que invertimos más en cooperación regional. Usted me preguntará por qué, porque está en el ADN de la Unión Europea. Nosotros queremos que las regiones sean fuertes y que haya integración regional. ¿En qué momento de la ejecución del tratado estamos? Entiendo que hay un periodo transitorio hasta que entra plenamente en ejecución. En estos momentos el acuerdo de asociación está en vigor solo para su parte económica, para su parte comercial. Y ahí, como usted dice muy bien, avanzamos en el periodo transitorio. Por parte europea, este periodo transitorio no existe. Todas las exportaciones centroamericanas pueden entrar en Europa sin derechos de aduanas, excepto para algunos productos agrícolas en donde hay algunas limitaciones. Los países centroamericanos como El Salvador pueden imponer algunas restricciones temporalmente durante el periodo transitorio, pero estamos avanzando muy rápidamente, efectivamente. Pues ya se ven algunos efectos. Las exportaciones de El Salvador hacia la Unión Europea aumentaron un 5.5% del 2014 al 2015. El comercio en general entre ambos creció un 3.5%. Es decir, se ven las primeras efectos. Me pregunto si esto ha tenido algún efecto también en el tema de las inversiones privadas, que siempre un tratado de asociación puede favorecer. Es un gran objetivo, pero tengo que decir que desde que llegué en agosto del año pasado, en 2017, uno de mis grandes objetivos es que El Salvador aproveche más las oportunidades que ofrece el tratado comercial. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque El Salvador no está aprovechándolo suficientemente. Representa la Unión Europea solo el 4% de las exportaciones de El Salvador, es decir, es muy poco. El Salvador no está aprovechando este acuerdo de asociación y lo están aprovechando más otros países. Y nos gustaría mucho que el tejido económico salvadoreño, que los exportadores salvadoreños tengan más oportunidades de exportación, y el acuerdo de asociación las va a ofrecer. Bueno, pero también tenemos que atraer a inversionistas europeos para invertir en El Salvador y en Centroamérica, que ven en esta zona una oportunidad también para poder exportar a Estados Unidos y a otros países con los cuales El Salvador tiene tratados de libre comercio. Absolutamente. Y para eso son necesarias dos cosas. Una de ellas es que las reglas de origen, ya sé que esto es complejo, pero es muy importante, sean armonizadas entre los Estados Unidos, México, América Central. Esto es una cosa. La segunda cosa es que el mercado interior de América Central se constituya, que la unión aduanera, por ejemplo, que se está creando ahora entre Honduras y Guatemala, El Salvador se incluya. ¿Por qué? Porque los inversionistas no van probablemente a entrar a El Salvador solamente para tener acceso al mercado salvadoreño. Es un país de 6 millones de habitantes, en crecimiento, pero es un mercado relativamente pequeño. Es importantísimo que las inversiones tengan la capacidad de acceder a los mercados centroamericanos, a México, a los Estados Unidos. Y este es el objetivo. Así es, a veces no se entiende suficientemente que tenemos que sacar provecho de esta ubicación geográfica y que muchas inversiones no van a venir en busca de estos mercados tan pequeños nuestros, sino que en busca
de los grandes mercados, en este caso Estados Unidos, México, Colombia, Perú, y ojalá que logremos finalmente tener un tratado de libre comercio con Canadá. Vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo. De lunes a domingo, en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. Con tu Claro prepago, tienes WhatsApp gratis para 2 al activar Persona Favorita en recargas desde 1.60 para que WhatsAppeen con todos sus contactos, sin usar datos ni Wi-Fi. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga tu Claro prepago ahora. ¡Claro que sí! Desde 1956, Aves, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. Aves, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas. La Unión Europea y El Salvador, contribución y desafíos, es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Andreu Bassols, el embajador y el jefe de la delegación de la Unión Europea en El Salvador, en su primera entrevista a un medio televisivo. Bueno, creíamos que en octubre del año pasado iba a haber la culminación de la presidencia de El Salvador, de este Consejo de Jefes de Estado de Gobierno de la Unión Europea, que se celebraría precisamente en El Salvador. Pero la situación de Venezuela, la crisis venezolana, pareciera que nos agrió la fiesta. El Grupo de Lima objetó celebrar una reunión donde estuviera el presidente Maduro y usara ese foro pues para sus reconocidos discursos y narrativas. Fue una lástima porque era un momento muy importante donde El Salvador hizo todo lo posible, precisamente grandes esfuerzos para poder celebrar esta cumbre. ¿Qué comentarios tiene usted al respecto? Pues fue una lástima, efectivamente, porque teníamos una reunión, una cumbre, yo creo que muy importante y muy significativa, entre todos los jefes de Estado de la Unión Europea y los jefes de Estado de la CELAC, 33 países por un lado, 28 por otro, con la posibilidad de hablar de temas globales, cambio climático, terrorismo, comercio mundial, importancia de las Naciones Unidas, cooperación bilateral, todas estas cuestiones que son tan importantes. Desgraciadamente no pudo celebrarse, usted ha mencionado la crisis venezolana, sin duda alguna este fue un factor muy importante, pero yo debo decir algo y tengo que reconocer públicamente. El trabajo que está haciendo la presidencia salvadoreña fue muy bueno. Intentaron coordinar hasta el final y salvar hasta el final la cumbre, no fue posible. Y nosotros estamos siempre dispuestos a seguir trabajando con América Latina. Y estamos dispuestos a seguir trabajando con América Latina porque consideramos que son unos socios privilegiados en todos estos temas que les he mencionado. Y yo creo que esto es muy importante. Son socios de privilegio, pensamos lo mismo, coincidimos en muchas de estas cosas. Y yo creo que este trabajo global, en estas cuestiones globales, va a ser fundamental en el futuro. ¿Usted cree que esto hubiera sucedido si la cumbre se hubiera dado también en otro país? El tema no era por las relaciones estrechas
tan estrechas que existe entre el gobierno salvadoreño y el gobierno chavista venezolano. ¿Usted cree que esto hubiera sucedido también en otro país donde las relaciones no hubieran sido tan cercanas, dijéramos? Yo creo que hubiera sucedido exactamente lo mismo. No tengo una bola de cristal para conocer las hipótesis, pero creo que sí. De acuerdo. La semana pasada, embajador, el gobierno venezolano expulsó al embajador español, creo que fue la semana pasada, y la Unión Europea emitió un fuerte comunicado de condena después de haber fortalecido las sanciones contra el gobierno venezolano. La primera pregunta es ¿por qué expulsó Venezuela al embajador español? Fíjese que la Unión Europea en Venezuela ha sido uno de los pocos socios que ha pedido siempre diálogo, que ha favorecido siempre el diálogo, que ha intentado aproximar a las partes, oposición y gobierno, que ha trabajado para que las partes dialoguen todo el tiempo y que además, como por ejemplo el expresidente Zapatero, ha intentado mediar en ese conflicto. Pero él no ha ido en representación ni del gobierno español ni de la Unión Europea. Pero con el apoyo de todos, con el apoyo de la Unión Europea y con el apoyo del gobierno español. Ah, mire, eso me sorprende. Y no con la convicción profunda de que solo el diálogo será capaz de sacar adelante esta crisis. Y claro, naturalmente con una situación muy desagradable como es la declaración de persona non grata de un embajador de un Estado miembro importante de la Unión Europea. ¿Cómo está viendo la Unión Europea la situación venezolana y sus probables desenlaces? Porque pareciera que el diálogo no llegó a ninguna parte, el rol de Zapatero muy controversial, criticado aún por un líder como Felipe González, y se ve que aquellas condiciones importantes que puso el Vaticano y el cardenal que estuvo involucrado no se cumplieron, y el gobierno venezolano no flexibilizó su posición para crear las condiciones para que la oposición participara. Vamos a ver si esto todavía se resuelve, pero todo indicaría que está muy difícil. ¿Cómo ven ustedes esta situación? La vemos con extraordinaria preocupación. La situación económica, como sabe usted, es muy difícil. La situación política es de crisis y además de creer en el diálogo, creemos en la democracia y sabemos que solo el pueblo venezolano, eligiendo libremente a sus dirigentes, pueden resolver esta situación. Es por esto que siempre hemos apoyado una solución democrática, que consideramos que las elecciones a la Asamblea Constituyente no fueron un paso correcto ni en la buena dirección. Ustedes no han reconocido esa Asamblea Constituyente, sino que reconocen al Parlamento electo democráticamente, donde ganó la oposición. Por supuesto, porque es la institucionalidad constitucional de Venezuela. Es así. Y la Asamblea Constituyente fue una decisión no reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional. Así es. La Unión Europea tiene una larga tradición en misiones de observación electoral. La última en las cuestionadas, controversiales elecciones hondureñas. Ustedes hicieron observaciones que aparentemente no se cumplieron y que explicarían en parte los problemas confrontados en la última elección. Me refiero en otra misión anterior, siempre hay recomendaciones. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones? ¿Qué fue lo que pasó? Y ustedes aceptaron ir a otra observación electoral sin que las autoridades electorales incorporaran estas observaciones. Mire usted, las observaciones de la Unión Europea son independientes, es decir, son independientes de todo poder político y se rigen por tres principios: objetividad, neutralidad e imparcialidad política y no injerencia. Nuestro objetivo no es interferir en el juego político normal de un país.
Y en las elecciones en Honduras nos hemos encontrado con una situación difícil que usted conoce muy bien, pero la observación europea siempre se ha regido por estos principios. Y las recomendaciones de anteriores observaciones electorales dijeron, por ejemplo, que había que mejorar el registro electoral, y se ha confirmado que era necesario hacer. Dijeron que había que reforzar la institucionalidad electoral, y eso ha sido una de las dificultades que ha habido. Dijeron que la financiación de los partidos políticos tenía que ser más transparente, y ese es probablemente uno de los problemas que ha habido. Es decir, yo creo que es importante que esas observaciones sean tenidas en cuenta en su objetividad. Contrariamente a lo que fue la posición de la OEA y particularmente del secretario general Almagro, que llamó precisamente a repetir las elecciones, la Unión Europea, aunque reconoció los problemas del proceso electoral, sin embargo, entiendo que pasó a confirmar la validez de la votación en términos de la autoridad electoral. No es la función de una observación electoral de la Unión Europea confirmar o no el resultado de unas elecciones. Lo que sí hizo la Unión Europea es recibir los resultados de las mesas según la alianza de oposición, las comparó con una muestra aleatoria pero estadísticamente relevante con los resultados que ofrecía el Tribunal Supremo Electoral del país, y constató de que no había diferencias relevantes, simplemente. Algunos dirán que esto valida, otros dirán que esto no valida. No es el objetivo de la observación europea. El objetivo es ver cómo va el proceso, si el proceso ha sido correcto o no correcto, y observar el conjunto de ese proceso. Pero observamos que ni de parte de la Unión Europea, ni de los países latinoamericanos, Centroamérica incluido, hubo una representación de nivel en la toma de posesión del presidente Hernández. Bueno, esto es una situación que se ha dado. Cada país es libre de mandar a quien quiera en la toma de posesión de un presidente. Yo creo que todo el proceso fue algo conflictual y que eso dio como resultado una cierta reticencia, pero esto es una cuestión completamente separada de las elecciones. En la sección internacional de Focos esta noche vamos precisamente a oír una entrevista con Carlos Dada, recién llegado de Honduras, que nos va a dar sus apreciaciones y sus observaciones de la elección y de los días posteriores precisamente a la elección y la toma de posesión del presidente Hernández. En 2012, la Unión Europea, embajador, recomendó al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador despartidizar las JRB, como se llama, la Junta, y separar las funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, ha expresado su preocupación por la complejidad del conteo de votos en El Salvador en estas próximas elecciones. ¿Cómo están viendo ustedes este proceso? Entiendo que va a venir una misión de observación nuevamente. Pareciera que ustedes hacen observaciones que a veces no se incorporan y aún así vuelven a venir a observar los procesos. Venimos porque nos invitan, no entramos en la casa de nadie sin invitación, por supuesto, y lo hacemos con mucho gusto. Principalmente porque hemos acompañado, como decía, a El Salvador desde el principio de los procesos de paz. Y también porque creemos en la democracia salvadoreña y en su necesidad de consolidarse. Ya ha llegado la misión de observación, ya están aquí, van a empezar a trabajar. Todavía no hay nombrado el jefe de la misión de observación, pero yo creo que va a hacer muy buen trabajo conjuntamente con otras observaciones nacionales e internacionales, y que vamos a poder hacer algo muy importante. Vamos a poder confirmar de que el proceso va a ser correcto y vamos a poder dar credibilidad al proceso y a las instituciones electorales salvadoreñas.
Bueno, esperamos que así sea. Hay preocupaciones sobre el proceso, hay preocupaciones sobre los vacíos en el uso de la tecnología, hay preocupaciones en varios sentidos que vamos a ver si se pueden subsanar y cómo se desarrolla en el día de la elección. Finalmente, ¿cómo ve usted, embajador, los principales desafíos de la Unión Europea en su relación con El Salvador en los próximos años? El principal desafío de El Salvador con las relaciones con nosotros es la necesidad de seguir reforzando la cooperación en los grandes retos que tiene el país, porque queremos ser socios en el desarrollo político, económico y social de El Salvador. Y esto significa fundamentalmente dos cosas: que la democracia se afirme, incluyendo este aspecto tan importante de toda democracia que son los derechos humanos, y que el país entre en una senda de crecimiento económico que le permita financiar sus políticas públicas. Queremos trabajar acompañando a El Salvador, cualquier gobierno que sea, para conseguir estos dos objetivos. Embajador, ha sido un gusto tenerlo en Focos esta noche, conocerlo. Le deseamos todo lo mejor en su misión a El Salvador y le agradecemos su participación esta noche en Focos. Muchas gracias, hasta la próxima. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie, viene Prisma. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo. De lunes a domingo, en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. Con tu Claro prepago, tienes WhatsApp gratis para 2 al activar Persona Favorita en recargas desde 1.60 para que WhatsAppeen con todos sus contactos, sin usar datos ni Wi-Fi. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga tu Claro prepago ahora. ¡Claro que sí! Los partidos políticos en El Salvador se financian mayoritariamente del sector privado y las donaciones proceden en su mayoría de personas naturales. Así lo destaca la ONG Acción Ciudadana en un informe publicado en 2017. A pesar de la reforma realizada el año pasado a la ley de partidos políticos, los institutos partidarios siguen sin revelar la identidad de sus donantes y el detalle de sus gastos, específicamente quienes les prestan servicios. En octubre de 2017 y después de 3 años de resistencia, la Asamblea Legislativa acató lo establecido por la Sala de lo Constitucional, que declaró inadmisible aquellos artículos de la ley que enumeraban 2 requisitos para acceder a la información sobre los donantes. Los parlamentarios suprimieron los incisos que exigían al solicitante informar el uso o tratamiento de la información y que la revelación de la identidad debía ser autorizada por los donantes. La Sala declaró que dichos incisos violaban el derecho de acceso a la información pública y los principios de transparencia y democracia interna de los partidos políticos. La reforma de octubre reguló al mismo tiempo que solo podían revelarse los nombres de las personas que aportaran montos mayores a 5 salarios mínimos al año y las empresas con aportes sobre los 17 salarios mínimos, es decir, de $1.500 y $5.100 respectivamente. ¿Pero qué señala el estudio de Acción Ciudadana sobre el financiamiento para 2014, 2015 y 2016? Entre 2014 y 2016, los partidos políticos recibieron un total de $64.981.000 en financiamiento,
de los cuales el 57.05% procedió de fuentes privadas, mientras que 42.95% correspondió a ingresos públicos. Recordemos que el financiamiento político en El Salvador es mixto, es decir, los partidos reciben dinero del Estado y de los privados, y es de naturaleza permanente, reciben dinero antes, durante y después de las elecciones. Según la información recabada por el estudio, Arena y el PSP dependen mayoritariamente de financiamiento privado, a diferencia de Gana, PCN y PDC, cuyo financiamiento depende en buena medida de la deuda política otorgada por el Estado, es decir, el dinero correspondiente a cada voto válido obtenido en las elecciones. El FMLN reporta por su parte un financiamiento equilibrado entre ambas fuentes. Los datos de Acción Ciudadana también indican que entre 2014 y 2016, Arena obtuvo los mayores ingresos, seguido del FMLN, PCN, Gana, PDC y PSP. De acuerdo con los datos anteriores, los partidos mayoritarios, Arena y FMLN, que tradicionalmente se han repartido el poder, reciben un financiamiento hasta 30 veces más que los otros partidos pequeños. En cuanto a los gastos en las presidenciales de 2014, los partidos invirtieron alrededor de 34 millones de dólares, mientras en las legislativas de 2015 los desembolsos sumaron 23 millones. Por ejemplo, Arena y FMLN invirtieron en promedio $75,000 en cada funcionario electo en 2015 y un estimado de 8 millones de dólares gastó el partido de izquierda para lograr que el presidente Salvador Sánchez Serén y el vicepresidente Óscar Ortiz ganaran en 2014. Aunque los partidos no revelaron la identidad de los donantes privados, Acción Ciudadana, la ONG pudo identificar que en las presidenciales de 2014, Arena recibió 595 donaciones, 67.90% personas naturales y 32.10% jurídicas. Los aportes oscilaron entre $1 y 5.444.000, el 38.41%, mientras que para las legislativas de 2015 registró 488 donaciones, con aportes entre $1 y 2.248.000, el 35% del total recibido ese año. El FMLN, por su parte, no entregó la información. A principios de 2018, la Sala de lo Constitucional solicitó al Tribunal Supremo Electoral una explicación sobre por qué el Ministerio de Hacienda entregó la deuda política al FMLN si el máximo tribunal había suspendido la entrega de ese financiamiento a los partidos que se negaran a revelar la identidad de sus donantes. Todavía se está a la espera de un informe que también solicitó la Sala al órgano electoral sobre el cumplimiento del resto de los partidos. Esto es todo en Prisma. Ya volvemos con más de su programa Focos. Amor, ¿cómo es la clave del banco? Es el cumpleaños de tu mamá. No, es la de mi mail. Entonces es la fecha de nuestro aniversario. ¿Sí pudiste? Sí. ¿Quieres que te ayude? No, tranquila, amor, tranquila. Se te olvidó, ¿verdad? Ahora puede recuperar su clave o asignar una nueva desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. ¿Y usted qué piensa de esto? No estoy segura. Ni a favor ni en contra. Regular la interrupción del embarazo por la salud y vida de niñas y mujeres es una cuestión de sensatez, no un asunto electoral. ¿Y cuando una mujer o niña enfrentan riesgos de salud o vida? Sí, vale la pena informarse y debatir este tema con responsabilidad, considerando la realidad, el futuro y las alternativas que niñas y mujeres merecen. Buenas noches, bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Soy Karen Fernández, estoy en compañía de Saúl Hernández.
Hoy queremos hablar sobre Santa Tecla. Santa Tecla es una de las ciudades más importantes del área metropolitana de San Salvador. Es la cabecera departamental de La Libertad y ahí, en ese municipio, habitan más de 135,000 personas. Desde el año 2015 es gobernada por Roberto Dawison del Partido Arena, que asumió en la alcaldía después de 18 años de gobierno del FMLN. Hay que señalar que Dawison ha destacado como uno de sus principales logros de gestión la reducción de la criminalidad a través de un programa implementado a partir del año 2017 denominado Escudo Tecla, que articula una serie de acciones alrededor del patrullaje de agentes del cuerpo metropolitanos y también de la videovigilancia. Dawison ha señalado que este programa ha logrado reducir la criminalidad en más del 80%. Y ahora que estamos acercándonos a una nueva elección municipal, nos hacemos varias preguntas. ¿Cuáles son los resultados de esta gestión municipal, de la última gestión municipal liderada por el alcalde Roberto Dawison? También nos hacemos como pregunta general antes de esta entrevista, ¿cuánto coinciden los datos que se exponen como logros desde la alcaldía con la realidad de Santa Tecla? ¿Cuál es el proyecto para Santa Tecla para los próximos años? Y hoy vamos a conversar sobre estos temas con el alcalde Roberto Dawison. Bienvenido a Matices y bueno, vamos a hablar con usted también como candidato a la reelección. Claro, muchas gracias Karen, Saúl, un saludo a todos los televidentes. Y bueno, que estamos para platicar, ya estamos en época de campaña, feliz domingo a todos y feliz inicio de semana también, ya que estamos ya en una semana que prácticamente es época electoral ya completa, con no solo los diputados, sino también ya los alcaldes metidos en el proceso electoral. Así es que disparen. Muy bien. A sus órdenes. Alcalde, queremos iniciar esta entrevista precisamente hablando de los resultados de gestión en materia de seguridad pública. Usted ha señalado que en Santa Tecla se ha reducido la criminalidad en más del 80%, lo ha señalado en algunas entrevistas en prensa y también destacado como uno de los logros de gestión, y lo atribuye al sistema de videovigilancia que hemos señalado al inicio. Sin embargo, hemos revisado cifras de la Policía Nacional Civil y en homicidios específicamente no se experimenta una variación. De hecho, en 2016 hubo 32 homicidios, 2017, según cifras de la PNC, son 33. ¿Qué se está calculando cuando se habla del más del 80%? No, mira, primero, déjame decirte que cuando hablamos de todos los delitos, eso incluye homicidio, pero incluye también el tema de extorsiones, incluye el tema de hurtos, de robos, de asaltos, de privaciones de libertad, incluye de todo. Y los homicidios también hay que saberlos separar, porque durante este tiempo, desde que implementamos Escudo Tecla, a nosotros nos han tirado en estadística cuerpos que encontraron enterrados que tenían tiempos de muertos, o personas que fueron asesinadas en otro lugar y fueron depositadas en territorio de Santa Tecla. De los 6 homicidios que se han dado en la zona urbana del municipio, los 6 han sido también totalmente resueltos gracias al sistema Escudo Tecla. O sea, nadie salió impune. De allí tenemos 3 homicidios en zonas rurales y 4 homicidios que nos tiran a la estadística, pero fueron personas delincuentes que abatió la Policía Nacional Civil, más uno adicional que lo abatió en otro lugar. Por lo tanto, no fueron homicidios de un ciudadano que llegó un criminal a matarlo, sino que fueron criminales que murieron en combate contra los agentes de autoridad. Pero, alcalde, un homicidio es un homicidio. Es correcto, pero hay que separar lo que es homicidio, porque otra cosa es una muerte por evadir la justicia, y dentro de un operativo de la PNC, hace unos días asesinaron a un policía, balearon a otros 10, y dentro de esto, cuando la policía reacciona, mata a un delincuente. Ahora, y la estadística te dice que hay 2 homicidios. Creo que ahí también hay un tema que hay que saber diferenciar, que es homicidio y que lo tipifican como parte de la estadística, pero no es un homicidio per se. La Policía Nacional Civil lo que reporta es que en el 2016 ocurrieron 32 homicidios en Santa Tecla y en el 2017 33 homicidios. Ahora, volvamos al cálculo de la reducción de la criminalidad ahí del hay 80%. Error, porque nosotros tenemos nosotros tenemos un cruce
entre Fiscalía, Policía y Medicina Legal. Hablamos del Observatorio Municipal. Correcto, y lo que reporta son 22, de los cuales 5 lo mató la policía, 4 en Ayagualo y otro en Victorias, que son cantones, 6 en Santa Tecla Urbano que fueron resueltos, y los demás fueron cuerpos que aparecieron enterrados y que no fueron asesinados ahí porque no hay vestigios de sangre alrededor, o sea, ya venían Hablemos muertos. del cálculo del 80% de todas maneras. Lo que la alcaldía está diciendo es que en promedio ya estábamos viendo que las cifras de homicidios entonces se han mantenido relativamente estables en los últimos años, pero ¿cómo se calcula esa reducción del 80%? Si como vemos los indicadores de homicidios se comportan de manera relativamente estable. ¿Cómo se calcula ese promedio o cómo se afirma que se ha reducido la criminalidad en un 80%? Tú lo puedes revisar con todos los demás índices. Extorsiones, por ejemplo, la PNC está reportando en algunos meses 0 extorsiones. No quiere decir que no hayan extorsiones, quiere decir que normalmente de 10 extorsiones que se dan, 4 o 5 personas los denuncian, otros no. Cuando no tenés denuncias, ¿cuál es el índice real de extorsiones? Se ha tirado a la baja. En el mercado central y en el mercado Dueñas teníamos antes reporte todos los meses de extorsiones, hoy ya no tenemos. Ahora, alcalde, hay mucha más seguridad y tú puedes ver también en el tema de hurtos, en el tema de robo de vehículos, hurto de vehículos, asaltos, todos se han ido a la baja. De todas formas, tal como usted ha señalado, hay también informes que están colgados dentro, como parte de la gestión del municipio de Santa Tecla, que señala que datos policiales registran que en 2015 hubo 671 hechos violentos, en 2016 se incrementan a 839 y efectivamente en 2017 se baja a 611 de hechos violentos, es lo que señala. Sin embargo, eso no representa un 80%, es un dato mucho menor. Fíjate que cuando tú tiras un dato así nomás, sin analizar los datos, sin analizar toda la información, puedes cometer algún error. Por ejemplo, el 70% de los hurtos que se están dando o que se reportan son de teléfonos celulares. Y cuando tú ves el índice, la estadística, tú vas a hacer investigaciones en el lugar y resulta que nadie más ha visto o ha sabido de asaltos en el mismo sitio, porque los asaltantes normalmente buscan los mismos lugares. Y esto simplemente lo hace, mire, yo perdí mi celular y lo voy y lo reporto como hurtado para que me paguen el seguro. Pero cuando tú separas el tema de celulares, donde no hay violencia, donde simplemente la gente llegó a reportar un hurto, pero no ha podido demostrarse que ha sido en un punto de asalto, que ha sido con mano armada, todo se tira a la baja. Cosa que no se daba en los años anteriores. En los años anteriores habían puntos de asalto y en ese lugar seguidamente se estaban dando ese tipo de incidentes y hoy no se están dando. Ahora, lo que queda claro es que pueden ser una reducción de otro tipo de delitos, pero no podemos decir que el sistema de protección Escudo Tecla va a ser, digamos, un instrumento de reducción sensible de asesinatos. Eso no lo podemos asegurar. Mira, lo que nosotros estamos, y es lo que es repetido en todo momento, el que quiera asesinar va a asesinar, el que quiera robar va a robar, el que quiera delinquir va a delinquir. Lo que hemos convertido a Santa Tecla es en el lugar más difícil para hacerlo y donde la gente no sale impune. Explíquenos cuáles son las zonas. ¿Me permites? De los 6 homicidios que se han dado dentro del área donde el sistema de Escudo Tecla funciona, que es el área urbana, los 6 homicidios han sido esclarecidos gracias a las cámaras. Y los hechores están detenidos y enfrentando la justicia. De todos los casos donde Escudo Tecla sirvió para poder detener personas que estaban asaltando o que habían robado un bien o habían hurtado un bien, todos los que han sido detenidos, sus casos han prosperado en la Fiscalía porque la prueba ha sido contundente. De acuerdo, perdón, lo tengo que interrumpir porque nos decía que las zonas cubiertas por el sistema de videovigilancia son las zonas urbanas.
Por el momento. Por el momento, sí. bien. Pero según los datos que están colgados en la alcaldía, por ejemplo, en el 2016, el sector donde más homicidios ocurrieron fue el sector del Distrito 5. Para los que nos La están zona viendo, rural. es la zona rural. Y en 2017, así fue. Bien. Es la zona rural donde no tenemos todavía ese sistema. Y precisamente, si en la zona rural es donde más homicidios ocurren, ¿por qué no se priorizó ahí la instalación del sistema de videovigilancia? Te voy a explicar. Nosotros lo que implementamos fue exactamente el mismo modelo que vino a plantear Rudolph Giuliani cuando vino a El Salvador a ponerle al gobierno central el plan que ocupó en New York para rescatar esa ciudad del tema de la delincuencia. Y él habló de 4 elementos. Primero, de mejorar la policía, capacitarla y ampliarla y descentralizarla. Segundo, habló de ocupar la tecnología. Tercero, habló de la convivencia ciudadana y del rescate de todos los espacios públicos. Esos son los 4 elementos. Son los 4 elementos que estamos ocupando nosotros en Santa Tecla. Por supuesto, tú tienes que empezar por algún lugar. En el 2016 y en el 2015, en el 2014, en el 2013, los homicidios no eran en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, mayoritariamente. ¿Qué decisión va a tomar la alcaldía Entonces, a partir de esa realidad? ¿qué es lo que ha pasado? Que la delincuencia, al verse copada dentro de la zona urbana, ha migrado a la zona rural. ¿Qué es lo que viene ahora? Nosotros encontramos 165 policías municipales, porque esos son los campos, son policías municipales y el Código Municipal así lo establece. Lo hemos elevado a 515. La idea es llegar a 600. Pero con la videovigilancia en las zonas rurales, ¿cuál es la estrategia? Déjame terminar. Al llegar a 600, para llegar a 600 tenemos que subir 85 elementos. Para llegar con 85 elementos, en la zona urbana ya estamos bastante cubiertos. Lo que estamos es lanzando la unidad rural del campo. Con eso vamos a tener presencia en el campo. En el campo no puede funcionar un sistema como estos porque hay demasiados lugares abiertos, homicidios que pasan en fincas, tú no puedes tener cámaras en todas las fincas. Pero no era necesario priorizar esta zona. De hecho, usted nos decía que en los años anteriores a la instalación del sistema de videovigilancia, ya ¿Tú sabes la extensión de Santa Tecla? Claro. ¿Cuál es la extensión de Santa Tecla? Bueno, usted es el alcalde, usted debe Por saberlo. eso Yo conozco toda la zonificación de los distritos. No, pero ¿sabes el tamaño de Santa Tecla? Santa Tecla tiene 115,4 kilómetros cuadrados. Y 5 distritos. No, tiene 115,4 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un municipio donde el 90% de la población, 90%, se circunscribe a 17 kilómetros cuadrados, que es el área urbana de Santa Tecla. Tienes el 88% del territorio donde vive el 10% de la población. Allí no puede funcionarte, jamás te va a poder funcionar un sistema de videovigilancia. Primero, por las distancias, porque no tiran señal remota. Estamos basados en 102 kilómetros de fibra óptica que están tendidos dentro de del casco urbano. Segundo, en esas zonas tú tienes muchas áreas que son fincas, haciendas, son terrenos privados, no son públicos. Entonces, allí tú no puedes poner un sistema de estos, no te funciona, es impráctico. Ahí lo que tienes que hacer es otro tipo de trabajo, un trabajo de inteligencia y un trabajo también de presencia preventiva. Ahora, que ahora se da cuenta la alcaldía a partir de esos datos de 2016. Ahora, también tienes que ver otra cosa. La función de la represión y persecución del delito es de la Policía Nacional Civil. Es exclusividad de la Policía Nacional Civil. La Policía Municipal, el cuerpo de agentes municipales, es una policía preventiva. No es una policía... nosotros no vamos con una orden de captura a tocar la puerta de alguien para detenerlo. Nosotros actuamos cuando hay casos de flagrancia. Entonces, lo que le toca al CAM es la parte de
prevención, Excelente. la parte de patrullaje. Alcalde, tenemos que ir al corte. Tenemos que hacer un corte ahora, pero vamos a regresar hablando justamente de sistemas de seguridad en Santa Tecla y de otros proyectos para el municipio. Correcto. Ya regresamos. El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos. ¿Qué es la inversión? Es el gasto realizado en bienes para producir otros bienes. Existen dos tipos de inversión, la privada y la pública o del Estado. Del ahorro de las empresas, las familias, el gobierno y del resto del mundo se pueden hacer las inversiones que fomentan el crecimiento económico, generan oportunidades de empleo y permite al Estado proveer más bienes y servicios públicos. El Banco Central calcula y da a conocer a la población la evolución de la inversión privada y pública. Esto ha sido Economía en 30 segundos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Continuamos en la entrevista de Matices. Esta noche se encuentra con nosotros Roberto Dawison, alcalde de Santa Tecla y candidato a la reelección. Nos preguntamos, Karen, hacia dónde va la gestión municipal en Santa Tecla. Alcalde, usted ya ha dado respuestas respecto al tema de seguridad pública. Queremos ir metiéndonos también al tema de las finanzas del municipio. Solo quiero terminar con el tema Tengo una de pregunta seguridad. que está muy vinculada a seguridad, alcalde, porque tenemos que ir avanzando en nuestro guión. Con la implementación del sistema de videovigilancia que usted ha explicado hace unos minutos, algunos usuarios expresaron sus quejas por recibir costos por encima de los $50. A nosotros nos gustaría saber cómo es que se determinó la tasa que iba a pagar cada uno de los contribuyentes del municipio para sostener el sistema de videovigilancia. Mira, primero voy a terminar lo que teníamos pendiente, porque al último corte no te puede ampliar el tema de lo que le toca a cada quien. Tú cuando estás en Estados Unidos tienes un City Police, un County Police, que es el sheriff, tienes un State Police y el Federal Police, que se divide en varios burós o varias agencias. X o y PNC. Sin embargo, el Código Municipal dice en su artículo 4, compete al municipio, numeral 21, prestar el servicio de policía municipal. Y todavía el artículo 48 habla claramente de las funciones del alcalde. Dice el artículo 48, déjenme que lo encuentre, aquí está. Artículo 48, corresponde al alcalde. 1, presidir las sesiones de consejo, bla, bla, bla. Numeral 8, organizar y dirigir la policía municipal. Es un servicio público y todos los servicios públicos se prestan a través de una tasa, porque hay una contraprestación de servicio para hacerlo sostenible. A nosotros nos toca la parte preventiva con el campo, eso lo hemos creado, esa policía municipal, y ahora todos los demás alcaldes están ofreciendo lo mismo que nosotros, están ofreciendo tener cámaras porque de algo si han funcionado, si no funcionaran no lo estarían ofreciendo. Me gustaría volver al punto, si el alcalde. sistema, yo también quiero terminar mi punto. Entonces, si no fuera porque si no funcionara, nadie estaría ofreciendo lo que nosotros tenemos en Santa Tecla. O sea, sí funciona y sí ha demostrado bajar el índice de delincuencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que no hay suficiente patrullaje. Por ejemplo, tú tienes 28,000 policías para 6,5 millones de habitantes y 20,000 kilómetros cuadrados, no te funciona. Solo puedes duplicar o triplicar el número de policías basándote en los CAM, basándote en los municipios. Y por tanto incrementando la tasa para poder contratar a esas personas. Entonces, el sistema que nosotros implementamos es a través de un asocio público-privado para poder tener la parte de tecnología. Es una inversión de poco más de $6 millones y la alcaldía tiene un porcentaje de las acciones de eso. Tenemos el 20% de las acciones, pero
no nos costó nada la inversión, lo que nos cuesta es el servicio, lo que se está pagando es por el servicio, como hay una contraprestación. ¿Cómo se determinó cuánto paga cada contribuyente? Se determina en base a la escala que dejó la administración de la distribución de los inmuebles en base a tamaño, ubicación y nivel socioeconómico. Entonces, hay un nivel A, un B, un C y un D. ¿No le pareció que era importante revisar el parámetro que había dejado la administración anterior para no caer precisamente en quejas que tienen vecinos donde se habla que la asignación quizás sobredimensiona el tamaño de su casa, el espacio del negocio? Nosotros no hemos recibido muchísimas quejas. De verdad que no hay mucha queja. ¿No ve necesario revisar ese parámetro? No, fíjate que el parámetro está bien hecho. En Medellín tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6, llegan hasta el 6, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y dentro de cada uno de ellos hay 2 subsecciones, o sea, está dividido en 2 partes, o sea que tenemos 8 escalas. Es básicamente lo mismo, o sea que es la forma normal de hacerlo y tú no le vas a cobrar a la montaña, por ejemplo, igual que a la gente de la que Saltepec o de la comunidad de Las Margaritas. ¿Cuánto es lo máximo que pagan los vecinos? 2.50 en la montaña, ponele, que es la zona más alta, y 50 centavos lo más bajo. Bien. Entonces, estás hablando de algo totalmente accesible. ¿Esta tasa no va a variar? ¿Va a mantener los precios igual durante los próximos meses? Las tasas están basadas en base a los costos. Yo no te puedo asegurar que no vayan a variar. Si aumenta el costo de la recolección de desechos, pues tiene que ajustarse. Pero las tasas que estaban aprobadas a diciembre 2016 son las que van a estar vigentes, ¿verdad? A menos que haya otras circunstancias. No se descarta, muy bien. ¿Verdad? Lo que sí te puedo decir es que para el sector comercio es una tasa distinta. Y hubo al inicio, porque claro, cuando arranca la cosa la gente se queja, hubo 2 tipos de quejas. Una de gente que decía, mire, muy alto, ¿por qué me sale $10 si el de adelante paga 1.15? Esa era la queja. Porque son negocios. Muy bien, alcalde, vamos y a eran hacer negocios otro punto. que no se habían registrado. Y sabíamos que eran negocios porque también ya habíamos hecho un censo y lo que queríamos era motivarlos a que se registraran. Muy bien. Y alcalde, otros que dijeron, miren, yo siento que está muy alto, apelaron, se le hizo la revisión y hubo algunos lugares que se ratificó y otros que se ajustó. Alcalde, queremos hablar sobre la estructura de las finanzas del municipio. En el esquema de financiamiento de Santa Tecla, el FODES es mucho menor respecto a lo que otras alcaldías registran como uno de los ingresos importantes para sostener sus finanzas. Correcto, así está la fórmula. Correcto. ¿Usted cree que municipios como el de Santa Tecla, que tienen una alta actividad económica, deberían seguir recibiendo el FODES o debería existir alguna reforma que se los quite, así como propone el candidato a alcalde por Antiguo Cuscatlán de CDF-MLN? ¿Usted está de acuerdo con este tipo de Mira, lo que pasa es que el FODES se creó para compensar la falta de un impuesto predial. Solamente El Salvador, Bolivia y Cuba no tenemos impuesto predial en Latinoamérica. Esa es la forma de financiar a todos los municipios. Pero en El Salvador se dijo, bueno, vamos a quitar el predial, no, el impuesto del patrimonio, y vamos a ponerle una compensación que el Estado le va a dar al municipio ante el quitarle esa fuente de financiamiento. Y se hizo una fórmula para tratar de darle mayor apoyo a los municipios más pobres, porque los municipios que tienen mayor nivel de población tienen mayor nivel de ingresos. ¿Usted está de acuerdo que se mantenga? Mayor actividad comercial. ¿Se debe mantener ese esquema? Mira, mientras no cambie la forma de financiar el municipio, tiene que mantenerse. Pero, ¿usted ve que municipios como Santa Tecla podrían prescindir del FODES? Te aseguro que ningún municipio podría prescindir del FODES. Hasta cuando no se cambie el esquema de financiamiento, quiere decir que Roberto Dawison estaría de acuerdo que se instaure un impuesto predial para poder financiar el financiamiento, digamos, la actividad de la alcaldía, más bien. No creo que escuchaste eso de mi boca. No, le estoy preguntando. No, pero está diciendo que está de acuerdo. Le estoy preguntando si estaría de acuerdo con instalar un impuesto predial.
Este es un tema que tiene que verse como un tema de país. Tiene que ser un acuerdo gobierno central, asamblea legislativa y municipios. Porque cuando se implementó el IVA la primera vez en el gobierno de Alfredo Cristiani, lo que se hizo fue quitar un montón de otros impuestos. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno del FMLN ha puesto creo que 29 impuestos desde que llegaron, desde 2009 a la fecha. Entonces, si tú quieres poner un impuesto predial y quitar el FODES, tienes que quitar un montón de esos impuestos también. O sea, tiene que haber una forma de compensar para equilibrar la ecuación de tal manera de ser justo hacia los contribuyentes y ser también justo hacia el municipio y justo hacia el Estado. Entonces, es un tema que llevaría bastante discusión, pero que de llegarse a dar, tendría que tener un amplio consenso. Alcalde, en las últimas décadas en Santa Tecla también han pasado otros fenómenos, por ejemplo, dinámicas de deforestación y de urbanización muy aceleradas. Por ejemplo, al sur del municipio y al occidente del municipio se han construido nuevas residenciales y nuevos centros comerciales, que además de incrementar la densidad poblacional, también incrementan la presión sobre los recursos, por ejemplo, sobre el agua. ¿Con qué criterios su Consejo Municipal evalúa la asignación de nuevos permisos para construir? Bueno, primero déjame decirte que yo soy una persona que creo que el desarrollo es importante para que una sociedad progrese. Por supuesto, el desarrollo tiene que ser responsable y ser amigable con el medio ambiente. Los municipios no somos los que proveemos el agua, lo provee ANDA, ningún proyecto es autorizado si no tiene factibilidad por parte de ANDA, y hay un organismo que se llama OPAMS, claro, que es la que ve la parte técnica en el Gran San Salvador para dar la factibilidad también o la viabilidad para que un proyecto de desarrollo Alcalde, pero realice. en el Código Municipal, en la Ley de Medio Ambiente, en la Ley de Planificación Territorial, de hecho, se dan competencias a los consejos municipales para autorizar permisos ambientales. Es correcto, no, para autorizar permisos de construcción. De construcción que no respeten ambientales, las normas ambientales. pero es que primero tiene que pasar por OPAMS y tener la factibilidad de agua y el permiso de medio ambiente antes que llegue al municipio, porque nosotros damos el permiso de construcción. Es decir, pero en su consejo municipal se autorizan construcciones con el simple criterio de que hayan sido autorizadas previamente por OPAMS. Porque claro, son organismos técnicos. La alcaldía de es que, mira, pero la alcaldía no tiene ningún tipo de incidencia. A ver, te acabo de mencionar que para que una construcción se dé, tiene que ser autorizado por OPAMS, porque cuenta con factibilidad de agua por parte de ANDA y permiso ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Si estas tres instancias, que son técnicas, se han puesto de acuerdo, el municipio tiene también la última palabra, antes de dar el permiso de construcción. Y entonces ahí viene el tema de la compensación social, donde se les pide, mira, este impacto me lo compensas de esta forma, me reforestas aquí, me arreglas acá, me cambias el tipo de en vez de poner cemento aquí, me pones adoquín para que pueda permear, o sea, ya eso ya viene en la última instancia para terminar de aterrizar los proyectos. Alcalde, lo que estamos comentando ahorita muchísimo es la construcción en altura, para que la construcción en altura tiene menos impacto en el medio ambiente porque ocupa menos espacios, donde le genera mayor capacidad de cabida, por lo tanto hay mayor espacio, mayor área de impregnación de agua. ¿Ha tenido la alcaldía la posibilidad de estimar cuál es el alcance máximo que va a tener para seguir urbanizando la ciudad, de manera de que no llegue un momento en que entre en contradicción el acceso a los recursos? ¿Existe, digamos, por parte de usted como articulador del municipio, esta inquietud por saber hasta dónde podemos llegar con el desarrollo? Mira, si tú me quieres decir, mira, ¿usted va a seguir dando permisos de construcción? ¿O hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Digo. Mira, si cumplen con todos los requisitos de ley, no veo por qué no les vamos a dar permiso. Lo que estamos viendo es que Santa Tecla se ha convertido en la ciudad donde todo el mundo quiere vivir. Tenemos el 88% del territorio rural. Ahí hay bosques de café, ahí hay bosques naturales, ahí hay áreas agrícolas, se está metiendo muchísimo cacao. O sea, el impacto
el crecimiento dentro de 7 kilómetros cuadrados que conforman la ciudad de Santa Tecla es muy pequeño. Si tú ves cómo está todo el área boscosa alrededor, ya no se puede sobrepasar sobre la cota 1000, o sea, ya no se puede seguir subiendo hacia el volcán, y la cordillera del Bálsamo es una frontera natural para el crecimiento. O sea que sí se tienen parámetros hasta dónde puede llegar el urbanismo de la ciudad. Es correcto, por eso le estamos fomentando muchísimo e impulsando el tema del crecimiento en altura. Eso te permite seguir manteniendo la zona boscosa incólume, tranquila. Alcalde, se nos está acabando el tiempo. En la campaña pasada se prometió a los vecinos de Santa Tecla que se iban a cerrar los bares y restaurantes del Café Talón, pero muchos de estos bares siguen funcionando. ¿Por qué no se logró esto? Bueno, por el desorden administrativo y la situación de irregularidad en la que se encuentran estos... Pero esa es una promesa que no se logró cumplir, claro que entonces. Sí. No, yo lo que prometí no es cerrarlos, yo prometí ordenarlos. Y lo que dije es que íbamos a buscar que ellos se reconvirtieran a un... Habló de erradicación de los chalets ubicados al costado norte. No, hablé de... Es una nota del diario de hoy. Bueno, entonces me tomaron mal el concepto. Lo que nosotros dijimos es que aquellos que están alterando el orden público, generando eso los íbamos a cerrar, pero que íbamos a buscar reconvertirlos para que estuvieran dentro de lo que dentro de un parque como es el Café Talón pudiera darse como servicios conexos. Pero los bares siguen operando. Permíteme. Resulta que todos ellos se ampararon ante la sala de lo contencioso. Cerramos 3 de ellos, se ampararon, y los otros procesos que damos de cierre también fueron recibidos por la sala de lo contencioso, y no puedo hacer nada. Entonces, mientras no resuelva la sala de lo contencioso, teníamos un problema. Ellos iban a seguir en desorden y en anarquía. Mi teléfono es conocido en todo el mundo, en las redes sociales ha circulado mi número y nunca lo he cambiado. Así que todos los vecinos de la Santa Mónica me llamaban un día sí y el otro también, cuando estaban haciendo relajo estos bares. Y con el amparo que ellos tenían no lo podía cerrar, y sin embargo cuando llegaban los del CAM a hacer una inspección, ellos al ver el motorizado bajaban el volumen. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros construimos, y hace cosa de semana y media, 2 semanas, inauguramos la sede del CAM del Distrito 4, pegado a los bares. Empezaron a dormir CAM desde diciembre más o menos. ¿Ha dado resultado eso? Ya no me llama nadie, ya nadie se queja. Porque hoy cuando el CAM, o sea, le busqué la forma, o sea, si no podía por la parte legal hasta que resuelva la sala, bueno, le puse a los policías municipales durmiendo ahí, en la oreja de ellos. Así que eso mismo ha hecho que se normalicen las cosas, y ya en enero nos empezaron a buscar para buscar adecuarse a la nueva normativa, para cambiar su giro y todo lo demás. O sea, le encontramos el lado. Bien, tenemos que cerrar la entrevista. Se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Hoy estuvimos conversando con el actual alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, candidato además para la reelección. Gracias por habernos acompañado. Muy mal, un gusto estar con ustedes. Gracias, alcalde. Hacemos un cierre en Matices, pero regresamos con más contenido en Focos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
El pasado 27 de enero, Juan Orlando Hernández tomó posesión como presidente por un nuevo periodo en Honduras. Esto luego de las controversias que llevaron a la discusión sobre la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales. En esta conversación con el periodista Carlos Dada y fundador del periódico elfaro.net, exploramos los escenarios posterior a la toma de posesión y cuál ha sido el rol del gobierno de los Estados Unidos alrededor de esta problemática. Veamos. Hay dos escenarios en un mismo día. Hay un estadio más o menos relleno por simpatizantes del Partido Nacional del presidente Hernández, más o menos relleno por gente que fue traída en camiones a la que se le pagó un almuerzo, más o menos relleno por empresarios, por políticos de su partido y también por algunos miembros del cuerpo diplomático e invitados especiales. Esto es en el Estadio Nacional, mientras en la calle lo que hay es la oposición y varias protestas enfrentándose a las fuerzas de seguridad pública que han arrojado la mayor cantidad de gases lacrimógenos que yo recuerde en la Centroamérica después de los 80. No hay jefes de Estado presentes en la juramentación del presidente Hernández porque Honduras, su gobierno, previendo que no llegaran, decidió no invitar a ningún mandatario extranjero, o al menos esto nos dijo la Cancillería salvadoreña. Se invitó al cuerpo diplomático acreditado en Honduras. De este cuerpo diplomático, muchas de las embajadas decidieron no enviar a sus embajadores, sino enviar al primer secretario o a los encargados de negocios. Es decir, en ese sentido, la ceremonia fue poco brillosa, digamos, o poco acompañada por la comunidad internacional. El presidente Hernández ha perdido legitimidad política y legitimidad social. En estos momentos es un presidente que no cuenta con esa legitimidad. ¿Con qué cuenta entonces? Cuenta primero con el control de la institucionalidad del Estado, es decir, del Congreso, de las instituciones procuradoras de justicia, particularmente de la Corte Suprema de Justicia, y ahí ya tenés los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero no cuenta con una base popular ya, no cuenta con apoyo popular. Si el presidente no logra desentrampar esta situación, será muy difícil que tenga gobernabilidad durante este segundo periodo. Olvidé mencionar un apoyo importante que tiene el presidente Hernández y es el del gobierno de los Estados Unidos. Yo no conozco ningún otro país de América Latina donde la embajada de Estados Unidos tenga tanta influencia como en Honduras. Ella al final es la que terminó desentrampando todos los cuestionamientos alrededor del Tribunal Supremo Electoral. Cuando el Departamento de Estado reconoce el triunfo de Juan Orlando Hernández, todo camina ya para instalarlo en un segundo periodo y se termina el debate sobre qué había que hacer, incluso se termina el debate sobre la recomendación de la OEA que era repetir las elecciones porque habían estado plagadas de tantas irregularidades que era imposible confiar en un resultado. Todo esto termina cuando Estados Unidos declara a Juan Orlando Hernández legítimo ganador. Y no hay que dejar de lado las declaraciones del secretario de Estado Rex Tillerson de esta misma semana pasada, en las cuales ha advertido que Honduras no es Venezuela y ha legitimado nuevamente la elección que dio por ganador a Juan Orlando Hernández. Y el problema es que en todo este proceso, lo que ha perdido también Estados Unidos es mucha de la imagen positiva que tenía entre los hondureños. Hoy los hondureños consideran, o muchos hondureños, consideran al gobierno de Estados Unidos directamente responsable de tener instalado en un segundo periodo presidencial a un presidente al que consideran ilegítimo. Decir que en las presentes condiciones hay democracia en Honduras solo puede salir de la boca o del presidente Hernández y su partido o de Estados Unidos. En realidad las condiciones no están dadas en Honduras para hablar de un proceso democrático. Es un país donde hay un contubernio total entre el empresariado, el poder público, el poder privado y el crimen organizado, y ciertamente la agenda norteamericana no pasa por reforzar la democracia como lo acaba de demostrar en este proceso, pasa sobre todo por el combate al narcotráfico. Honduras es un país en el que aterriza la mayor cantidad de cocaína que termina en Estados Unidos, y cuando digo la mayor cantidad es más del 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Honduras. En este contubernio entre los poderes público, privado y el crimen organizado,
Estados Unidos está demandando del presidente Hernández la extradición de algunos capos y en esto se ha avanzado mucho. A mí lo que me parece claro es que esta agenda de Estados Unidos tiene prioridad sobre cualquier otro tema que a nosotros nos pueda preocupar. Combate a la pobreza, corrupción, represión. Las Fuerzas Armadas hondureñas están ejerciendo una represión brutal contra las protestas, contra activistas sociales. Hoy Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores ambientales y todo esto evidentemente parece secundario para Washington, cuya agenda es sobre todo el combate al narcotráfico y su influencia en ese país es tal que eso determina el resto de las dinámicas nacionales. El presidente Hernández ha advertido que será muy difícil para él gobernar un país así de roto. Sin apoyo popular será muy difícil. El líder de la oposición, Manuel Zelaya, y el ex candidato presidencial, Salvador Narrala, han llamado a lo que llaman una insurgencia pacífica para impedir que el presidente se mantenga durante los 4 años en el poder. Ante todo esto, probablemente la única salida posible, al menos que se vislumbra ahora, es un diálogo. Y se ha invitado ya a Naciones Unidas a nombrar mediadores para este diálogo. En lo que no se han puesto de acuerdo todavía es en el punto de partida de este diálogo. ¿Quiénes se sientan a esa mesa y cuáles son los puntos a discutir? Y la oposición está exigiendo que estos sean vinculantes. Yo creo que es un diálogo que hoy por hoy se ve muy difícil, sobre todo porque la oposición exige como condición de ese diálogo una convocatoria a nuevas elecciones pronto y determinar la fecha, y esto parece imposible aceptarlo para el presidente. Hay demasiados frentes abiertos ahora en Honduras como para poder vislumbrar una etapa de tranquilidad como sería evidentemente deseable. ¿Y usted qué piensa de esto? No estoy segura. Ni a favor ni en contra. Regular la interrupción del embarazo por la salud y vida de niñas y mujeres es una cuestión de sensatez, no un asunto electoral. ¿Y cuando una mujer o niña enfrentan riesgos de salud o vida? Sí, vale la pena informarse y debatir este tema con responsabilidad, considerando la realidad, el futuro y las alternativas que niñas y mujeres merecen. Es un innovador grupo teatral que constantemente nos sorprende con nuevas propuestas artísticas. En esta temporada nos presentan la obra El Fenómeno, con la participación de las talentosas actrices salvadoreñas Alicia Chon, Egli Larreinaga y Paola Lorenzana, quienes en la obra desnudan la corrupción, la violencia, la impunidad y otros temas de gran importancia en nuestro país. En esta oportunidad, el Museo de la Palabra y la Imagen nos presenta una reseña de esta obra que podrán disfrutar en el Teatro Nacional el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de febrero. Gracias por habernos acompañado esta noche en Focos. Los esperamos la próxima semana. El tema de la violencia es un fenómeno social que desde hace décadas agobia a la sociedad salvadoreña. Sin embargo, son pocas las iniciativas para crear espacios de reflexión que nos ayuden a encontrar soluciones a una realidad que nos golpea a diario. Por ello, nos parece pertinente que un grupo artístico como el Teatro del Azoro investigue, narre y lleve a escena esta problemática. Es precisamente sobre el tema de la violencia cotidiana que el Teatro del Azoro presenta su nueva obra El Fenómeno. De una forma satírica, se ponen al descubierto los mecanismos que se utilizan para obtener poder a través de la manipulación y el miedo. Un retrato audaz de la actual realidad salvadoreña. Líderes de una pandilla
ordenan a uno de sus miembros que entregue a su novia para ser ejecutada por los miembros de la organización. Así inicia esta obra en la que se desencadena una larga serie de eventos que terminan influyendo en las elecciones presidenciales. Los dos candidatos a la presidencia inician una desesperada competencia en los medios de comunicación, utilizando el tema de la violencia y el fenómeno de las pandillas para obtener ventaja en la competencia por alcanzar el poder. Los personajes de la obra dirigida por Luis Felpeto y Egli Larreinaga tejen una serie de historias verídicas. Todo se transforma en una constante repetición de hechos que muestran la realidad salvadoreña que pocos quieren ver. Para desarrollar la obra El Fenómeno, el Teatro del Azoro, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, empleó varios años de investigación y realización de muchas entrevistas. La idea surgió tras la presentación de su anterior obra, Los Más Solos. Y tal como ellas mismas lo han expresado, el fenómeno se escuchaba cada vez más en la televisión, en las noticias. La gente se refería al fenómeno de la violencia cotidianamente. Y entonces se nos presentó más preguntas. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué somos el país más violento del mundo? ¿La violencia es una herencia? ¿Quiénes formamos parte del fenómeno? La obra cuenta con recursos multimedia, música en vivo y 3 actrices que le dan vida a 18 personajes. Durante décadas, la sociedad salvadoreña cerró los ojos, silenció su voz y tapó los oídos al fenómeno social de la violencia. Por ello, nos parece pertinente esta propuesta del Teatro del Azoro que les invitamos a ver en la gran sala del Teatro Nacional. Este fue un nuevo capítulo de Retratos, un espacio para la memoria.